Hoy vamos a hablar de la auricularización. Hoy vamos a hablar del tema de la auricularización. Y podemos decir que la auricularización es un conjunto de procesos de montaje y que se puede definir en tres categorías. Lo que son diálogo, efecto de sonido y efecto de música. También podemos decir que la auricularización es un punto de vista sonoro y auricular. Y tenemos tres tipos de auricularización. ¿Cómo cuesta? La primera, que es la auricularización interna primaria. La segunda, la auricularización interna secundaria. Y la tercera es la auricularización cero. Vamos con la primera. La auricularización interna primaria son los sonidos, ruidos y música que se escucha por el personaje y por el espectador al mismo tiempo. Por ejemplo, vamos para allá. Daddy, Daddy, watch. Watch, Daddy. Vamos con la segunda, la auricularización interna secundaria, que también son los ruidos, sonidos y música, que eso van en el montaje y es filtrado por el personaje. Por ejemplo, cuando un personaje se tapa los oídos y deja de escuchar. ¡Te desagradecido de mierda! La pregunta es, ¿quién encontrará el... Si este ejemplo no te quedó claro, te voy a mostrar otro. Vamos para allá. Nuestro Billy no es un criminal de nacimiento, Clarice. Se convirtió en ello tras años de abuso constante. Billy odia su propia identidad. ¿Comprende? Tercero, lo que es la auricularización interna cero hace referencia al momento de subir y bajar la música al entrar y salir de un diálogo. Básicamente nos remite a la musicalización para crear ambientes en las escenas. El sonido es extradigético, de manera que no tiene ninguna relación con el relato y tampoco con los personajes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos para allá. En el cortometraje Alguien en la casa podemos encontrar la banda de música implementada con la melodía de la canción en off que suena cuando se presenta el título del corto. Por su composición melódica nos puede dar indicios del género, logrando unificar escena con escena, reflejando el temor del personaje fuera de casa y después estando dentro. Destacando también la aparición nuevamente del sonido del piano, que nos deja apreciar la función tensional que puede lograr, y la conexión nuevamente de escena. En cuanto a los sonidos fuera de campo, Michelle John los sitúa dentro de la zona acusmática del producto audiovisual, y también los diferencia de los sonidos off, que son los que considera extradiegéticos, y de los sonidos on the air, que son los que aparentan ser transmitidos a través de aparatos electrónicos, como por ejemplo el sonido de una radio en un bar. John también divide el fuera de campo en dos categorías: el fuera de campo pasivo, que es el que remite al sonido ambiente o sonido territorio, como él lo llama, y es el que nos ayuda a ubicarnos espacialmente dentro de la diégesis. También nos puede ayudar a ubicarnos temporalmente si es que reconocemos el sonido de algún objeto particular de alguna época puntual. La otra categoría de la que nos habla John es el fuera de campo activo, que son los sonidos que interpelan el campo, que generan una reacción en el personaje y que hacen que el espectador se pregunte sobre el origen y el significado de este sonido. Puede suceder que escuchemos la fuente del sonido fuera de campo y luego esta fuente se represente dentro de la imagen, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, en el que se nos anticipa el paso de un auto. Vemos el auto pasar dentro del campo y seguimos escuchando cuando el auto sale fuera de campo como este se aleja. Esto va acompañado de un paneo de izquierda a derecha que ayuda al movimiento del auto dentro de la imagen y fuera del campo. Prefiero decírselo solo. Bueno, pero hoy. Sí, te juro que hoy. Llámame cuando termines de hablar.
Hay otros sonidos fuera de campo que son los que acompañan las acciones del personaje, ya que el relato se enfoca en los sentimientos del personaje, por lo que priman los primeros planos. Esto hace que cuando el personaje presta atención a algún sonido particular, el volumen con el que percibimos este sonido se amplifique respecto de los otros sonidos que acompañan las acciones del personaje. Llegando al final del corto, cuando el personaje está bajando las escaleras y se escuchan los ruidos de las puertas golpearse y de los muebles arrastrados, podemos decir que este uso del fuera de campo activo es para generar la intriga y el suspenso necesario para el desenlace del corto. Se llama o caracteriza banda de voces al diálogo o las emociones que poseen nuestros protagonistas en los cortos. Uno de los conceptos más básicos que podemos encontrar en la banda de voces es la voz en over, que es cuando nosotros podemos escuchar el pensamiento de los protagonistas de la historia. Y también podemos encontrar algunos clásicos de los clásicos, la voz en off, que es cuando hay un narrador narrando toda la historia, alguien aconteciendo o viendo qué es lo que pasa a los personajes en la historia. En nuestro corto, Alguien en casa, podemos ver claramente que la banda de voces está muy presente debido al diálogo muy continuo que hay entre todos los personajes. Y cuando emocional yo me refiero, es cuando en la parte final vemos como el protagonista se rompe en llanto al ver como su madre asesinó a su novia. Y eso fue debido a que su madre tenía un delirium tremens, o sea, una locura emocional. Sophie. Tranquilo, mijito, no. Cálmese, que acá está mamá, que lo va a cuidar. Ya pasó. Sí, ya está en casa, ¿sí? Tu casa. Y la mía y la tuya. Sí. Otro de los elementos sonoros que podemos identificar y que cumplen la función de narrar, de expresar, como así también de generar alguna neutralidad, son los efectos de sonido o lo que conocemos por ruido. Entendemos por ruido a las formas sonoras básicas elementales del lenguaje audiovisual y de la misma manera podemos utilizar la palabra ruido para poder describir aquel sonido que no sea deseado. Sin embargo, sobre esta segunda definición no vamos a trabajar, sino que nos vamos a centrar puntualmente y hacer referencia en el ruido como efecto sonoro. Los efectos sonoros son aquellos sonidos del ámbito audiovisual que no son de origen verbal ni musical, sino que son producidos también por artefactos o por elementos naturales o por criaturas reales o incluso criaturas fantásticas, o de la misma manera cuestiones de la naturaleza. La función principal de los efectos sonoros es generar realismo, el poder brindar dramatismo, de la misma manera el poder generar una espectacularidad ante lo que estamos observando o en la imagen que va acompañando. Es importante entender que los efectos de sonido o ruido también se clasifican. En este caso podemos clasificar a los sonidos, a los efectos de sonido como ruido diegético o un ruido objetivo. Esto del ruido diegético y del ruido objetivo hace alusión a que
el sonido, o sea, suena tal cual es, en realidad reflejando su procedencia. En nuestro corto, en una de las escenas, podemos ver en la escena del teléfono al inicio del corto, en el cual nuestro personaje principal se encuentra llevando una actividad y de repente tenemos un teléfono celular el que empieza a vibrar. De la misma manera, en esta clasificación podemos encontrar que encontramos lo que sería el ruido no diegético o el ruido subjetivo, que es el que se produce para poder crear una situación anímica sin que el objeto productor del mismo esté en la imagen. Y usualmente esta estrategia o esta clasificación, este ruido no diegético, se utiliza para poder dar o expresar algunos estados de ánimo. Estos efectos usualmente se pueden utilizar para poder generar cuestiones expresivas o son sobre todo ruidos subjetivos. Por ejemplo, a esto lo podemos ver puntualmente en nuestra escena cuando nuestro personaje principal se encuentra en el baño y de repente siente unos pasos que no están en escena y que nos genera algún suspenso. ¿Mamá? ¿Qué pasa, hijo? No, nada más. Y por último, nuestra tercera clasificación habla sobre los ruidos que son descriptivos, que son aquellos en que nosotros mismos podemos inventar, ¿sí?, para producir sonidos irreales o fantásticos o sobrenaturales. Un ejemplo de esto es la escena en la cual nuestro personaje principal se encuentra en su habitación y de repente ve una sombra la cual produce un efecto de sonido, ¿sí?, que es inventado o fantástico. Por otro lado tenemos los flex, que serían los efectos especiales. En el corto Alguien en casa es un sonido abstracto, ilógico y no real. Se encuentra en el supercampo, es decir, es extradiegético. Solo el espectador lo puede oír. Este ruido se agrega al contenido visual que está observando el espectador. Da la sensación que es real la escena del sonido que se escucha cuando no es así. Ay, amor, me asustaste. ¿Qué haces todavía acá? Es tardísimo. La función del efecto especial en el corto es ayudar a resaltar una acción. Tiene la particularidad de que por más que no esté, la acción debe entenderse. El sonido de efecto especial en este cortometraje es por un corto tiempo, pero transmite al espectador sentimientos de misterio, terror, temor que siente el personaje en ese momento. Sabemos, el silencio es solo una condición relativa. Sentimos silencio cuando algún sonido que nos aturde o nos distrae se detiene súbitamente. Su función es expresiva y muchos cineastas le temen al silencio ya que suele ser un recurso mal utilizado. En este cortometraje podemos apreciar un buen uso del silencio, puesto que nos permite llevar a cabo una escucha atenta, dándonos interés por todos los personajes y sus vidas, al mismo tiempo que nos hace estar alerta sobre lo que puede llegar a pasar a lo largo de todo el corto.
En el mismo, el silencio nos sirve también de marco a sucesos o marca perfectamente, en compañía de el actor o los actores, situaciones de tensión, incomodidad e inquietud que le aportan más drama a la narración. Sí, bueno, estuvimos pensando que quizás es momento de dar un nuevo paso. Por fin. ¿Por fin? Sí, ya era hora. So. Este recurso nos da como conclusión una magnífica atmósfera aterradora que nos hace empatizar con nuestro protagonista y su situación.